la hayan pasado bien, que hayan tomado los tips que nos dio Cristian. Ahora pasamos con TypeScript, con Laurita, que nos va a contar un poco sobre esto. Bueno, Laurita, toda tuya. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Primero que todo, pues gracias por estar aquí un jueves en la noche. Este tiempo es valioso y gracias por sentarse y escucharnos pues, a nosotros. Quería comentarles pues, que yo planeé esta charla primero como darla de Nest.js, pero resulta que me dijo JS el miércoles, bueno, la última mitad que tuvieron fue ese mismo tema, entonces yo le dije a Camila pues como, no, yo no sé qué voy a hacer. Entonces con Camila decimos pues como a hacer sobre dos temas, y uno es como ¿por qué TypeScript? ¿Por qué trabajar con TypeScript? No, y una introducción pequeña a Nest.js. Y ya, pues. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que yo he asimilado de por qué es bueno trabajar TypeScript Node, cómo hacerlo pues, y los beneficios que trae. Y pues ya vamos a entrar a Nest.js, a explicar un poquito de qué se trata este nuevo framework para Node y también qué beneficios trae de lo que en mi experiencia pues. Entonces, me presento, me llamo Laura Ciro, soy coorganizadora de Pioneras Dev. Pioneras Dev es una comunidad de desarrolladoras, pues como para alentar a las mujeres a que desarrollen. Yo desarrollo en Ruby, Node, algo de Arduino para IoT. Soy nueva en Node, así que no soy experta. Todo lo que van a ver hoy es como desde un punto de vista junior, más o menos. Era muy charro porque en la descripción del meetup dice como si eres una diosa o dios de la programación, ven y comparte el conocimiento. Yo leí eso y yo como, ok, yo no soy diosa, ¿dónde está la diosa? ¿Qué voy a hacer allá? Entonces, lo que les decía ahorita, Cristian, esa comunidad, pues esto es comunidad. Y esto es genial gracias a ustedes, tanto como asistentes como speakers. Entonces, anímense a dar charlas. Eso es jodidamente, da mucho miedo, pero lanzarse es lo que ayuda. A mí me tiembla todo, hasta la voz. Se me olvida lo que voy a decir, pero acá tengo las noticas. Pero de verdad que uno aprender algo para enseñarle a alguien más, cuando lo aprendes desde una perspectiva diferente y aprendes muchísimo más. Entonces sí, pues como la invitación es que hagan comunidad, no solo asistiendo, sino también dando charlas. Eso es todo. Listo. Entonces, a lo que nos compete, antes, ¿quién se vio esta película? No, yo no, sin spoiler. Chao, Ponela. Muy buena, ¿no? Súper buena. Tengo una pregunta, pero no me la respondan ahí mismo. Si hubiera algo, pues si pudieran hacer así con los dedos y desaparecer algo del mundo de la programación, ¿qué sería? Y no vayan a hacer trolls, no vayan a decir que TypeScript. No le pones reglas a nada. Entonces, ¿qué sería? TypeScript. PHP. Y que no sea código, pues que no sean lenguajes, cualquier otra cosa. A Jessic, sí. Yo lo que eliminaría sería los legacy code. Esas cosas que usted le entregan y usted no sabe cómo por dónde coger y cómo manejarlos, o esas que usted deja con dolor y pena por allá a alguien más. Eso es como brutal. Sí. Entonces, hoy vamos a ver, es como, ¿qué asimilo yo? TypeScript me puede ayudar, o TypeScript, bueno, más Nest.js realmente, pero ¿qué me puede ayudar TypeScript en cuanto a hacer
hacer un código mejor, más legible y ahorrarme tiempo. Entonces, de las gemas, esas, la que yo dije, pues como que ¿qué me va a ayudar esta charla? Pues como el tiempo. Y vamos a ir viendo por qué. A medida pues que voy a dar la charla, para mí el tiempo es muy importante, pues el tiempo de un programador es mucho más valioso que el tiempo de una máquina. Esto es una frase, no me acuerdo de quién, pero es una de las reglas de la filosofía de Linus. Pues el tiempo es lo más valioso que uno puede gastar. No sé qué sigue, bueno, sí. Entonces, para hablar de TypeScript, pues hablamos de tipos, ¿cierto? Pero entonces hablemos de qué es el chequeo de tipos. Entonces hay dos chequeos de tipos, vamos a ver dos chequeos de tipos. Está el tipo dinámico y el tipo estático, ¿cierto? Entonces en el tipo dinámico, como lo vemos en esta partecita de acá, puedo declarar una variable y asignarle un string, ¿cierto? Y más abajo puedo a esa misma variable asignarle un booleano, ¿cierto? Y no me va a poner ningún problema. El tipo dinámico lo que hace es que chequea todos los tipos en tiempo de ejecución, ¿cierto? Entonces mientras mi usuario está interactuando con el programa, puede estar cambiando todos los tipos y puede generarle varios errores dependiendo pues de nuestro código y cuánto estemos blindando todas esas cosas que se pueden presentar. El tipo estático es más un chequeo antes de que estemos corriendo nuestro código, ¿cierto? Entonces es como más en tiempo de desarrollo. Aquí podemos ver, bueno, quería hacer una aclaración, es que voy a hablar más que todo del porqué de TypeScript y nos voy a mostrar mucho la sintaxis. Entonces vamos a ver como pequeñas cositas. En el ejemplo que voy a dar de NestJS, sí vamos a ver un poquito más pues, de TypeScript. Entonces aquí está haciendo la sintaxis de TypeScript, estoy declarando la variable, pero le estoy poniendo dos puntos y le estoy indicando que va a ser un tipo de alias string, ¿cierto? Entonces, ya le agrego el genial y luego cuando vaya a volver a asignar esa variable a un booleano, no me va a dejar, ¿cierto? El editor me va a sacar el error o la compilación también, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, JavaScript es un chequeo dinámico, tiene un chequeo dinámico. Entonces, con ese chequeo dinámico existen varias cosas como raritas y locas en JavaScript. Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar un número con un string y me va a dar un true, ¿cierto? Porque me está comparando valores y no tipado. Puedo comparar un array vacío con un 0 y me va a dar true. Puedo comparar un false con un array vacío y me va a dar true. Entonces, todo ese tipo de cosas de locuras de JavaScript es muy loco. Todos dicen, no, eso es coerción, eso es coerción, eso es coerción. ¿Cómo reducir un poquito eso? Póngale triple igual a todo. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de errores, todo este tipo de dinamismo puede causar varios errores en nuestro código. También puede pasar que estemos usando funciones y no estén declaradas, ¿cierto? Ese tipo de cosas JavaScript las deja pasar. Solo cuando estamos ejecutando nuestro código y nuestro usuario está interactuando con el código es que se dice, bueno, esta función no existe. TypeScript, por el contrario, es un chequeo estático. Entonces, él lo que hace es que cuando yo declaro una variable, le pongo el tipo al que lo voy a asignar. Entonces, arriba le puse número 2 y a la otra variable le puse un string, ¿cierto? Si yo voy a sumar esas dos, me genera un error. Me dice, pues string no lo puedo sumar con número. Ese chequeo estático logra evitar un 15% de errores en producción. Ese número no lo saqué yo. Eso está en un paper que está aquí abajito, es ese nombre. Yo tampoco es que lea papers, todavía no soy tan cool. Pero lo nombraron en varios artículos que leí y me pareció pues como importante. Uno puede decir, pues 15%, eso no es nada, ¿para qué? Pero en realidad pues que un usuario encuentre un error tuyo es como, pues devalúa lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces es muy importante ahorrar ese tiempo. También es muy importante, por ejemplo, ese tipo de errores uno le toca hacer un debugging horrible.
horrible. Entonces ahorrar todo ese tiempo en el debugging que uno hace para encontrar un error de este tipo es bueno, ¿cierto? Bueno, TypeScript es simplemente una sintaxis que me permite a mí generar tipado, ¿cierto? Pero TypeScript por dentro es JavaScript. Tú puedes usar JavaScript puro en la sintaxis de TypeScript y no va a generar ningún problema. Aparte de eso, también pues, puedes usar todo lo que es las funcionalidades de ECMAScript 6 o ECMAScript 5. Entonces, TypeScript empieza y termina con JavaScript. TypeScript es, digamos, bueno, sí, es una sintaxis que te permite el tipado. Y esa sintaxis necesita ser compilada, pero en este caso le dicen transpilada. En otras palabras, necesita procesarse para que se convierta en JavaScript puro, para que el navegador lo pueda entender. Pues tú no puedes como poner el código TypeScript en un navegador y él lo va a entender, eso no pasa. Entonces se necesita pues como la transpilación o la compilación. Listo, entonces, pues TypeScript no es la única alternativa a generar tipado en JavaScript. También está Flow, que es mantenido por Facebook, pues es como la más grande competencia y la utilizan en React. Y también hay otras como Dart, LM, PureScript, pero estas soluciones son como una sintaxis totalmente diferente y un lenguaje totalmente diferente, ¿cierto? Pero son muy chéveres como para ver. Lo bueno de estas últimas tres es que es un tipado muy fuerte. El tipado de TypeScript y de Flow es como hay como, sí, como un warning y así. Pero de esto sí es un tipado fuerte. Pero la sintaxis pues es totalmente diferente a JavaScript, no se siente como si estuviéramos escribiendo JavaScript. Entonces, si hay tantas alternativas, ¿por qué usar TypeScript? En esa búsqueda, yo pues, ¿por qué usar TypeScript? Hay varias cosas a tener en cuenta. Una, tengo por acá las notitas. Una es que, bueno, es que estás sintiendo que estás escribiendo JavaScript puro, ¿cierto? Bueno, puro, pero sí, es muy ameno para escribir JavaScript normal. Y estás utilizando todas las funcionalidades que te brinda ECMAScript 6 y todas las librerías de JavaScript las puedes utilizar pues como con TypeScript. Y uno de los mayores, bueno, la otra cosa es que TypeScript, a comparación de Flow, por decirlo así, brinda más que solo un compilador de tipado. Lo que me puede brindar TypeScript también son unas herramientas muy chéveres. Y el equipo de TypeScript ha hecho pues como un trabajo muy grande para generar mayor o mejor experiencia de usuario a los desarrolladores. Entonces, ellos crean herramientas como el Language Service, que nos permite pues como hacer el chequeo del tipado en cualquier editor de texto, y la autocompletación es súper buena, ¿cierto? Ahí hay que hacer pues como una aclaración, y desde Code y TypeScript se da mucho cariño. Entonces generan funcionalidades súper buenas como para la interacción pues con TypeScript en vez de Code. Son hijos del mismo papá. Son hijos del mismo papá, entonces, exacto, pues, sí. ¿Qué más? Bueno, TypeScript también en algunos casos me brinda funcionalidades que los navegadores aún no entienden. Por ejemplo, me brinda funcionalidades de ECMAScript que están incluso en Stage 2 bueno, ahorita explico un poquito eso. Pero, por ejemplo, me brinda lo que son los decoradores. Eso todavía no lo entiende el navegador y todavía no está soportado pues como por JavaScript normal, pero TypeScript me brinda pues como esa posibilidad. Listo. La interoperabilidad es que, lo que decía ahorita, puedo usar cualquier librería de JavaScript
si utilizo algo, pues ellos hicieron un trabajo como muy grande para coger todas las librerías más usadas de JavaScript y generarle tipado a esas librerías, ¿cierto? Entonces hay algo que en NPM lo pueden buscar, como decía Cristian, todo lo que es de Node, JavaScript, normalmente está en NPM, y son las arrobas tipos. Ya esos arrobas tipos vienen, pues generan los tipados, generan pues como una abstracción de los tipados de las demás librerías que uno utiliza normalmente. Y esta última parte de código más legible. ¿Cómo sería eso? Una de esas cosas es como la documentación. Bueno, sí se logra ver atrás. Más o menos. No. A veces cuando lo alejas. Ah, sí, no. Así Igual. sí. Bueno, perdí mis notas. Yo lo veo. Dice documentación. Bueno, entonces, ¿qué es la documentación? Cuando generamos interfaces, que es como la segunda línea que vemos acá, lo que estoy haciendo aquí es que Express tiene pues como su request, ¿cierto? Ese request me brinda una interfaz, el body, no sé qué, ¿cierto? Y puedo extender esa interfaz a otra propia de mi sistema. Entonces, le voy a decir que las peticiones que me hagan también van a traer un superhero name, ¿cierto? Esto como, pues esto, ¿por qué? Porque normalmente no, cuando haces peticiones, puedes a través de los middlewares, que ahorita vemos un poquito sobre eso, puedes como incluir data dentro del request que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite esto? Que yo no tengo que ir a mirar en el código si alguien le está metiendo data a eso, porque las interfaces me van a estar diciendo, mira, es que te va a llegar, aparte de lo que te llegue en request, te va a llegar una variable que se llama supername, ¿cierto? ¿Qué me brindan las interfaces también? Darle documentación, por ejemplo, a otras librerías. Entonces otras librerías o otros servicios me mandan una data de nombre, apellido, edad, y yo le puedo poner la interfaz. Este servicio me va a mandar esta data y no tengo que ir a la documentación de cada servicio a ver qué me está mandando, ¿cierto? Ya dentro de mi código está como ese tipo de documentación o documentación pues dentro de nuestro código. Aquí hago una aclaración y es, por ejemplo, hay cosas en TypeScript que, como decía ahorita el compañero, son warning. Las interfaces no existen. Cuando nosotros compilamos eso a JavaScript, si tenemos un archivo lleno de interfaces, ese archivo va a ser vacío, porque no se pasa nada a JavaScript cuando se compila. Pero para las clases hace lo contrario. Para las clases, cuando compilamos JavaScript, cuando lo compilamos en JavaScript, sí se pasa toda una estructura de prototipos que hace todas esas validaciones, ¿cierto? Entonces, por eso a veces es más recomendable usar para este tipo de cosas de documentación o de documentación, las clases, para que también no solo sea documentación, sino que también sea como un tipo de validación. Bueno, y por último está la comunidad. Como decía ahorita, desde Code y TypeScript se da mucho amor. Y Google también le da mucho amor a TypeScript y a veces Code. Bueno, no, a TypeScript. Yo no sé por qué, no sé si es porque está dentro del stack de Angular, pero muchos de los Google Developers generan muchas soluciones en TypeScript y ayudan mucho a la comunidad pues como a entender TypeScript, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues una chica estaba tuiteando pues como que TypeScript es horrible, no lo entiendo, y salió este chico que es súper teso a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo te ayudamos? No sé qué. Entonces la comunidad es como muy amigable. Y hay muchas librerías hechas con TypeScript y que son muy chéveres. Entonces, ¿cómo usamos TypeScript en Node? Para eso, pues para usarlo en Node, generamos un proyecto normal con NPM, instalamos TypeScript e instalamos los types, que era lo que les decía ahorita, de Node. Creamos un archivo que se llama tsconfig. Este tsconfig lo que va a hacer es que le va a indicar a TypeScript cómo hacer esa compilación del JavaScript, ¿cierto?
Entonces, entre las opciones, ahí está permitir JS. Pues eso quiere decir que no solamente voy a poner archivos de TypeScript, sino también de JS. El target, que era lo que hablábamos ahorita, de que TypeScript también le brinda a uno funcionalidades de ECMAScript 6 o de ECMAScript 5. Entonces aquí le defino cualquiera. El módulo, que para mí ha sido muy difícil entender eso, pero es como el tipado de encapsulación cuando se convierte el código a JavaScript, ¿cierto? Eso es como un estándar para hacer como todos los códigos compatibles, ¿cierto? El que utiliza Node es CommonJS, entonces pues ese es el que utilizamos. Y el audir va a ser el nombre de la carpeta al cual vamos a pasar esos archivos de TypeScript compilados a JavaScript, ¿cierto? Aquí le podemos decir qué ruta incluir, o sea, qué ruta vas a leer esos archivos y los vas a transpilar a JavaScript y lo vas a poner en la carpeta dis. Le puedo decir qué rutas excluir, en este caso serían los modules, y ya pues esos tipados, que a veces no es necesario ponerlos. Y en el package JSON simplemente necesitas pues como decirle, mira, compilame ese código, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a correr va a ser prod, ¿cierto? Y prod va a correr compile. Esto es lo que me brinda TypeScript. Y lo que va a hacer es, de acuerdo a esa configuración que puse en el tsconfig, va a coger esos archivos que le dije que cogiera ahí y los va a transpilar a JavaScript y los va a poner en la carpeta dis. Luego de eso le digo, correme de la carpeta dis main.js con Node, ¿cierto? Entonces ya ahí nuestro proyecto está transpilado a JavaScript y está corriendo normal en Node. Eso sería como para modo producción, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando para modo desarrollo, pues queremos que cuando estemos haciendo cambios, el servidor esté escuchando y se esté actualizando y toda la cosa, ¿cierto? Entonces para eso pues se utilizan otras herramientas como tsnode, Nodemon, y hay veces que se utiliza pues como copiar de archivos. tsnode lo que me permite es como estar haciendo la transpilación sin necesidad de que físicamente los archivos estén en otra carpeta, ¿cierto? Sino que yo puedo apuntarle que tsnode corra main.typescript.ts y él va a estar corriendo ese archivo normal. No necesito pues que esté como transpilado a JavaScript. Él lo está haciendo por debajo. Nodemon, que es el que me permite estar escuchando si algún cambio hice algún cambio en nuestros archivos para volver a recompilarlos como el servidor. Y este último no sé por qué lo puse acá, pero es más para modo producción. Es cuando necesitamos que algún archivo que no está TypeScript o JavaScript se pase a la carpeta dis, porque lo necesitamos ahí, por ejemplo, un .json. Eso. Para esto los comandos pues son como un poquito más elaborados, y aquí vemos, yo utilizo el start, ¿cierto? Entonces el start va a correr el build line, y ese lo que está corriendo es el Nodemon, que me está escuchando todos los cambios que hagan en mis archivos con el tsnode. El tsnode, como les dije, miren que aquí por ejemplo yo no estoy corriendo desde dis o un .js, sino que estoy corriendo un TypeScript normal, ¿cierto? Entonces el tsnode lo que está haciendo por debajo es como compilar todo eso a JavaScript. Y ya pues eso lo podemos correr cuando es, por ejemplo en este también tengo lo de producción, ¿cierto? Entonces cuando voy a correr producción puedo correr npm run prod, o cuando estoy corriendo en desarrollo puedo correr npm start. Ya. Un ejemplo así como para que veamos básico es esto. Esto es una aplicación así. Como ya perdí mis notitas.
Entonces, es, ese es un proyectico que lo que hace es como una especie de puente entre una lógica de negocio, un proyecto, y devices sí, como o Raspberry Pi, o algo que llamamos widgets, o MSPs, cosas pues de IoT, como para mandar la información y decir prendas un bombillo, apagues un bombillo, ahora escuché un input, alguna cosa así, ¿cierto? Este package JSON es, bueno, este package JSON es prácticamente los mismos comandos que les mostré ahorita. Entonces, aquí tengo pues el main y todos los archivos en TS, los que son de JSON en JSON, normal. Entonces, si lo vemos corriendo, es este. Si lo doy en npm start, él hace pues toda la cosa. Y bueno, aquí lo que está es buscando pues como un servidor de features, entonces no lo está encontrando, entonces está sacando todos esos lados. Pero entonces si ven acá, como les dije, ninguna carpeta disk se ejecutó, porque no necesita ejecutar ninguna carpeta disk, sino que se está leyendo eso por debajo. Y si yo hago algún cambio por acá, yo creo que sí, ya él vuelve a reiniciar el servidor. Sí, ya. Y si le hago en el npm run pro, me copia aquí, si ven, me está copiando todos los archivos JSON que tengo en main, los está pasando a disk, y aquí sí me creó la carpeta disk con todos los archivos normales. Por aquí pueden ver los .json, estos .json, y ya. Ya, eso es como todo de TypeScript. Para aprender TypeScript está este Playground, que es muy chévere, que pues te da como varias opciones para ver las JavaScript clásico normal, como edit types, usar clases, bueno, todo eso. Entonces es muy chévere pues jugar como con eso. Como les dije, no vamos a ver mucho la sintaxis pues de TypeScript. Y el handbook, que pues está como toda la documentación, ¿cierto? De todo lo que utiliza. Listo. Bueno, hay varios proyectos super chéveres de TypeScript, y pues como estas son algunas de las librerías, en esta vaina que no sé pronunciarla, pero TypeScript es súper genial. Hay varios proyectos que hay varios proyectos que pueden ver. Estos proyectos me parecen a mí muy chéveres porque lo que hacen es que TypeScript utiliza Abstract Syntax Tree, y lo que hace es como abstraer todo tu código en una sintaxis que él entiende. Entonces aquí, como vemos, si yo me paro sobre esto, él me va a decir, bueno, no sobre este de acá, él me va a decir esto es una declaración de una propiedad, y un montón de cosas de información más, ¿cierto? Eso porque es bacano e importante, pues nos puede servir para hacer refactoring no a mano, sino, ¿cómo se dice cuando no hace algo a mano? Automatizado. suele pasar, no se ríe. Sí, TS Query lo que utiliza es pues como poder hacer en código esa lectura del AST, ¿cómo se llama? Del Abstract Syntax Tree. Entonces también pues es muy chévere porque me permite hacer un refactor, me permite por ejemplo generar, cuando los CLI te generan código, te generan pues como un controlador o toda un scaffolding, puedes hacerlo con este tipo de herramientas. Typewiz es muy chévere porque yo no sé cómo hicieron eso, pero te detecta los tipos, bueno, lo hicieron también con
eso de Abstract Syntax Tree y te detecta todos los tipos que pueden estar haciendo falta en tu código. Bueno, no todos, hay unas cosas que no detecta, pero muchos de los tipos detecta los tipos que pueden estar haciendo falta en tu código y te los pone por ti. Y bueno, y lo último es Nest.js, que ya vamos a ver y hablar un poquito sobre eso. Entonces, ustedes son mi psiquiatra y me voy aquí a desahogar con ustedes. Cuando yo soy pues no, y cuando entré a Node, habían varias cosas que eran un poquito difíciles. Por ejemplo, Node tiene pues es como muy permisivo y eso es muy bacano, ¿cierto? Pero cuando te estás enfrentando como a soluciones más robustas y más grandes, tú no sabes cómo estructurar las cosas, por dónde irte, y todo, pues genera como varios problemas. Y yo vengo pues yo hice una tecnología y la mayor parte de la tecnología me la pasé jugando voleibol. Entonces hay muchos conceptos que me hacen falta, ¿cierto? Entonces al TypeScript, al no ser tan permisivo, todo ese tipo de cosas cuando estoy generando una solución, algo muy robusto, me pueden complicar un poquito pues como mi desarrollo. Entonces yo estaba muy bien generando como funcionalidades y resolviendo issues en algo que ya estaba planteado. Pero cuando me pusieron como, bueno, generé una solución arquitectónica sobre una aplicación que necesitas. Y aparte, con desarrolladores que vienen de diferentes backgrounds y que probablemente no tengan bases en Node. Como, ¿qué hago ahora? No sé. Entonces empecé a leer de un montón de documentación, un montón de posts y coges conceptos de un lado y coges conceptos de otro y armas como puedas eso y eso se vuelve un Frankenstein y terminas haciéndolo y funciona, pero luego cuando hay que meterle más cosas y más cosas y más desarrolladores y preocuparte por los datos y todas estas cosas, terminas diciendo no, ese MVP no funcionó, borremos todo y volvamos a hacerlo de nuevo, un montón de cosas, ¿cierto? Para programadores expertos pues como en Node y que ya llevan bastante tiempo con Node y que han generado soluciones pues como grandes, pues no les presenta ese problema y la modularidad de Node funciona bien para ellos, ¿cierto? Pero seguramente que tienen esa experticia porque hicieron muchas cagadas antes. Entonces en esta búsqueda encontré Nest.js. Nest.js es un framework que me permite generar soluciones como escalables, rápidas y desacopladas. Y además tiene gaticos, todo está como basado en gaticos. No, esto fue, aquí fue. Sí, entonces pues me puse a estudiar un poquito sobre Nest.js. Ay, necesito mis notas. Bueno, entonces, miramos que sigue. Bueno, sí. Entonces Node.js lo que me permite es una solución al problema de arquitectura que tiene Node. Pues digamos que el problema es que no tiene algo como un path definido para uno seguir. Los que son expertos no tienen problema con eso, pero para algunos que estamos empezando sí es como, no sé. Entonces Node.js está construido con TypeScript, combina los mejores conceptos de programación orientada a objetos, programación funcional y programación reactiva. Uy, ya acabamos. ¿Dónde iba? Aquí. Listo. Porque Nest.js y si necesito láminas. No. Entonces, yo pues dentro de las soluciones que encontré, creo que Nest.js fue la más robusta que encontré para generar soluciones pues como escalables y robustas en Node. Pero también hay que ver cuáles son los beneficios pues de Nest.js. Entonces el primero es como arquitectura, obviamente él te está generando toda una arquitectura pues y como conceptos. Él se basa mucho en Domain Driven Design, entonces pues como está muy orientado a eso, pero no está
está orientado a eso, pero no es como exclusivo a eso, ¿cierto? La otra cosa es lo que les decía. Yo vengo pues como de un background de no como tan ingeniero, entonces hay varios conceptos que no sé o que tengo pues como huecos en los conceptos, y lo que vi en SJS es que me fomenta pues como aprender esos conceptos, ¿cierto? También vi que puede ser una guía y un estándar para programadores que son juniors o que son mid, y que vienen pues de diferentes backgrounds, no solo, o que no saben bien el Node.js, ¿cierto? Porque ya hay como una estructura de cómo hacer las cosas. Es un framework agnóstico o una plataforma agnóstica. ¿Eso qué quiere decir? Que no se acopla, necesito las notas, que no se acopla a una librería en sí. Entonces se pueden generar soluciones en SJS de diferentes tipos. Por ejemplo, se pueden generar soluciones de HTTP, se pueden generar soluciones de microservicios, se pueden generar soluciones de WebSockets. Puede ser usado con muchas librerías, por ejemplo, SQLite puede ser usado ahí, pero también puede ser usado MongoDB, y un montón de cosas. Y lo que pretende es que tú generes soluciones, o generes como código o lógica de negocio muy desacoplada y que lo puedas reutilizar en cualquier otro lado, no solamente pues como con SJS solamente, ¿cierto? Tiene, como decía, integración con muchas librerías. Ahorita en la documentación lo vemos, un montón de documentación para hacer la integración con varias librerías, y pues nos brinda el uso de TypeScript y de RxJS sin mayor configuración, ¿cierto? Nos agarramos pues como toda esa configuración. Listo, entonces ¿cómo hace esto? Una de las cosas que utiliza TypeScript son los decoradores. Los decoradores lo que me permiten es como alterar la definición de una función o de un atributo, alterar la definición de una función o un atributo, sin mayor cambio en el código en sí. Ahorita vemos un poquito más sobre los decoradores. Los decoradores, pues hay algo que se llama TS39, ¿sí estoy diciendo bien? Sí. TS39, que es como la junta que define pues como el futuro de JavaScript, y ellos definen pues como que nuevas funcionalidades van a entrar a JavaScript. Los decoradores no están todavía, están en fase 2, eso quiere decir que se está definiendo pues como la sintaxis, como la semántica, pero es muy, pues ya es opcional a que pase pues como a que sea parte de JavaScript. Nest.js utiliza los decoradores para identificar elementos o bloques, le llaman ellos, de nuestra aplicación, y ya vamos a ver pues como esos bloques, los tres core de Nest.js. Es lo que les decía ahorita. Uno de ellos es los controladores. Los controladores lo que permiten, o para lo que están hechos, es para recibir todas las peticiones que pueden llegar de cualquier cliente. Entonces, un decorador se ve más o menos así. Se define la clase, un controlador se ve más o menos así. Se define la clase, él tiene un constructor, y en el constructor se le puede estar haciendo de inyección de dependencias, que es pues como agregarle a esa clase una instancia de otra clase, pero a través de esta forma de inyección de dependencias me genera como un key y la instancia, y esto lo que me permite es que cuando yo esté haciendo testing, cuando esté haciendo pruebas unitarias, ese key lo puedo seguir utilizando, pero le puedo decir, mira, ya no me utilices el servicio normal de mi clase, o sea, ese servicio que tiene todas las peticiones al backend, sino que utilízame una clase mock de ese servicio, una clase fantasmita que está simulando lo que hace el backend, ¿cierto? Entonces, pues, por esto es como muy bueno la inyección de dependencias en este caso, porque me ayuda
ayuda muchas veces. Lo que sigue después son lo que les hablaba, los decoradores. Entonces esos decoradores lo que me están indicando es, primero, pues que verbo va a ser esta función que se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces cuando alguien me haga un post, él va a entrar por este lado, pero pues, él necesita también una ruta, ¿cierto? Esa ruta, aquí me faltó, pero ahorita lo veo, pues veámoslo de inmediato. Sí. Entonces aquí tengo el controlador y en la imagen me faltó poner el decorador del controlador, ¿cierto? Entonces este es el decorador que me indica que esa clase va a ser un controlador. Y en el decorador yo le puedo poner aquí lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces puede ser cats o puede ser no. Entonces lo que me está indicando esto es que cuando yo vaya a localhost, en este caso es el puerto 3000, localhost 3000/node, él va a entrar por este controlador, ¿cierto? Entonces, cuando entra por este controlador, como aquí solo encuentra post, él va a decir, cuando me llegue un localhost 3000/node con el verbo post, entre por esta función, ¿cierto? Si yo aquí le pusiera, no sé, hola, pues tendría que ser localhost _3000/node/hola, ¿cierto? Ya. Entonces así es como a través de los decoradores se indican las rutas de nuestra aplicación, ¿cierto? Ahorita vemos más a fondo lo otro. Entonces aquí la ruta también puede recibir un decorador body. Lo que me está haciendo eso es que lo que me llegue request voy a coger todo ese objeto y solo voy a sacar el body, y ese body se va a almacenar en esa variable createCat_DTO, ¿cierto? Y ahorita vamos a explicar más a fondo esto, pero entonces eso es como la función del controlador, recibir todas las peticiones que podamos ofrecer a un cliente. Aquí también vemos que en esta ruta, a través de los dos puntos, le puedo definir pues como un parámetro dinámico, ¿cierto? También están los módulos. Los módulos lo que me permite es como encapsular una lógica como encapsular partes de la lógica de nuestra aplicación. Entonces, si yo tengo, no sé, un inventario, lo puedo encapsular en el módulo inventario, compras en el módulo de compras y así. Un módulo se ve de esta forma. Simplemente estoy diciéndole dentro del módulo qué controladores y qué servicios va a tener. Y por último están los inyectables. Los inyectables prácticamente es todo lo demás de una aplicación, es todo lo que se pueda reutilizar en otra parte de nuestro código. Y los inyectables se definen pues como con el decorador @injectable. En los inyectables podemos encontrar providers, que son servicios, los middlewares, que son unas funciones que se ejecutan antes de que entre la petición a la función pues del controlador, ¿cierto? Entonces al ejecutarse eso antes, yo puedo tener control sobre la data del request y cambiarlo, o hacer o ejecutar pues como funcionalidad, ejecutar código antes de que llegue al endpoint como tal. Los pipes en NestJS son de dos tipos, validadores y de parseo. Entonces los pipes lo que me permiten es validar data que me llegue, o si me llega un objeto name y edad, coger solo el name, o parsear a un JSON parse, o
me llega un string parsearlo a entero, si es el caso, hacer pues como parseos de datos. Los wards son como indicarle cuando una ruta se puede ejecutar o no. O sea, cuando se puede permitir que un endpoint se ejecute o no. Esto, por ejemplo, sirve para los roles. Si yo tengo el endpoint que veíamos ahorita de crear un gato, le puedo decir que solamente para los admin permita crear los gatos, ¿cierto? Y solamente para los que sean de role admin los va a dejar crear. Los interceptors son muy parecidos a los middlewares, pero la excepción es que no solamente se ejecutan antes de que llegue pues como al endpoint, sino que también se ejecutan después del endpoint, ¿cierto? Entonces puedo tener control sobre la data que responde el endpoint y cambiarla en musical. Y pues es reutilizable, entonces puedo hacer eso con varios endpoints solamente una vez. Ya ahorita vemos un código. Por último, está pues como la entrada de nuestra aplicación, que se ve de esta forma. Y lo único, como veíamos ahorita, los módulos no son necesarios, solo si quieres pues como tener encapsulada cada una de las funcionalidades de tu aplicación. Pero sí tienes que tener al menos un módulo, que es el application mode. Y ese módulo pues tiene pues como todos los controladores y todos los servicios de la aplicación. Entonces aquí lo que están haciendo es que están creando un contexto un contexto de ejecución de Nest para ese módulo, ¿cierto? Esto lo vemos ahorita y aquí le está diciendo sírvame ese servidor en el puerto 3000 y ya, y hace el bootstrap y levanta el puerto y ya puedo acceder pues como a todo. Listo, entonces a código. Entonces, veamos acá. Tiene gaticos. Aquí, ahorita vemos un poquito sobre la documentación, pero ellos tienen algo muy chévere y es que en FAQ tienen examples. Y aquí en examples tienen pues como cómo hacer una aplicación con diferentes cosas. Yo pues como hace una introducción, me descargué este Cats app, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquito todos estos conceptos que vimos de middleware, de guard, de interceptors, ya en código y cómo funciona. Entonces al descargarme eso, tiene esta estructura. ¿Se ve bien? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tiene esta estructura. Está el main TS, que como les mostraba ahorita es como el punto de entrada de la aplicación, y o sea que es el puerto donde se va a ejecutar. El app module, que simplemente está llamando a cats module, que es pues como el que tiene puesto el controlador que me está recibiendo las peticiones y los servicios y todo. Tengo en común, cosas comunes, tengo todos esos injectables que dijimos ahorita, que se pueden reutilizar en todas las partes de la aplicación. Entonces, en SJS también me permite crear decoradores propios, ¿cierto? Entonces tengo decoradores propios, no hablé de esto. Los filters exception lo que me permite es, como cuando pase algún error en la aplicación, manejar cómo voy a devolver esa data al usuario. Le están los guards, interceptors, middlewares y pipes, ¿cierto? ¿Y por qué tengo virus? Bueno, sí. Listo. Ustedes no vieron nada. Pues estaba dentro de common, pero no. Listo. Y cats, dentro de cats tengo lo que es el servicio. Este servicio, pues yo le creé esto aquí, esta data quemada. Y aquí empezamos a ver un poquito de TypeScript. Entonces TypeScript también me brinda pues como unos, ¿cómo se llama? Accessors
para decirle que cuando alguien acceda a este servicio solo pueda leer la variable y no la pueda cambiar, ¿cierto? Solamente dentro del servicio la puedo cambiar. Ya aquí le empiezo a definir un tipado, ¿cierto? Entonces este tipado, por ejemplo, es una interfaz que está en este lado y la interfaz simplemente dice que lo que me llegue ahí va a tener un name, una raza y una edad. Y métodos para crear. Esto es como una data fake ahí que se está creando en memoria. Esto no está llegando a ninguna base de datos. Para crear, para encontrar todos, pues como para traer todos los gatos y para encontrar por name, ¿cierto? Después del servicio tengo el módulo de cats que va a tener pues como el controlador y el servicio. Es lo que estoy utilizando. En el controlador ya vamos a ver más a profundidad pues como todo esto que hay acá. Y aparte de eso, entonces aquí empiezan a ver como conceptos por encima de arquitectura y toda la cosa. Entonces vemos el DTO y es pues como queremos que la data de nuestro backend se muestre a un cliente, ¿cierto? De nuestra base de datos. Entonces aquí estamos utilizando esta librería, que es pues como una librería de validación, que lo que hace es utilizar decoradores, lo que acopla muy bien con TypeScript, con Nest.js. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces le estoy diciendo que name va a ser de tipo string, la edad va a ser opcional y va a ser de tipo int, y la raza va a ser string, ¿cierto? Ya, listo. Sí. Entonces, pues yo lo que hice fue Nest.js también permite tener un modelo vista controlador. Entonces quise mirar pues cómo era eso de la vista. No me pareció tan chévere porque utilizan un template por allá que yo no conocía, que es .hbs. Yo no lo conocía realmente. Entonces vamos a generar un poquito de eso y vamos a ver cómo interactúa pues como ese cliente con el backend y entender un poquito todas estas cosas que se ven ahí. Entonces lo primero es, voy a cerrar esto. Aquí se ve. Dentro del proyecto voy a instalar. Esa es mi primera vez haciendo live coding. Este template engine es ingeniería, template engine, control de plantilla, gracias. El control de plantilla que va a ser HBS. Sí, HBS. Sí. Bueno, mientras eso instala, lo que le tengo que decir a la aplicación es que reconozca que va a haber un control de plantillas o va a haber unas vistas a las cuales puede pues como acceder o escuchar. Entonces para eso yo tengo por acá la copia. Entonces para eso aquí después de que creo la aplicación en ese entorno de ejecución que les decía, le va a decir que esa aplicación va a manejar ese controlador de vista HBS y le voy a decir que todo va a estar situado en mi directorio en la carpeta views, ¿cierto? Entonces por eso views, que se debe llamar views, está pues como en CRS. Va a buscar todas las vistas en views y pues si tenemos assets los va a buscar en público. Eso es todo en esa parte. Esto ya instaló. Sí, listo. Entonces, en nuestro controlador, aquí lo que está haciendo él es que está devolviendo, por ejemplo, en este get, está devolviendo tipo JSON, ¿cierto? Entonces, pues es como una API normal y me va a volver tipo JSON. Pero como ya vamos a utilizar una vista, le tengo que decir a través de otro decorador que se llama render, lo importo, ¿cierto?
que se renderice, que cuando alguien pues pida esto, se renderice en la carpeta CATS, que ahorita la vamos a crear, index, ¿cierto? Entonces vamos a crear esa vista. Ah, bueno, ya la tengo. Aquí en Views, recuerden que yo le dije pues que la ruta pues como principal iba a ser la carpeta Views. Voy a tener la carpeta CATS, como lo hay acá, la carpeta CATS, y mi HTML, HBS, index, ¿cierto? Este index va a tener algo muy simple que es un for each de lo que me traiga CATS. Es como un for each de lo que me devuelva CATS, ¿cierto? Pero eso en realidad me está volviendo un JSON solamente, no me está volviendo pues como una variable que yo pueda acceder que se llame CATS. Entonces hay que cambiar esto y decirle que voy a crear una variable donde almacene eso, CATS va a ser de tipo CATS. CATS, perdón. Va a ser de tipo cat array y la cita y error. No, ya, listo. Y que voy a retornar como si fuera un JSON a CATS. Entonces él me dice, pues yo estoy esperando que me devuelva una promesa tipo la interfaz que tenía. ¿Cuál era esa interfaz? Por aquí. Una interfaz que iba a tener pues un objeto que iba a ser name, breed y age, ¿cierto? Pero ya no estoy devolviendo eso, ya estoy devolviendo en verdad un objeto que es tipo CATS y todo lo otro, training, no sé qué, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es crear otra interfaz, que aquí entra en juego TypeScript. Que va a ser JSON CATS. Y sí, va a ser JSON CATS. Y eso lo que va a tener es CATS de tipo CATS array. ¿Ve? CATS, sí, un array de CATS. Ya. ¿Cierto? Y acá, como ya tengo importadas las interfaces, ese archivo de interfaces, acá, lo que voy a hacer es cambiar esto y ya va a ser una promesa con un tipo diferente y lo voy a importar y listo. En teoría, cuando yo suba al servidor y acceda por localhost 3000 CATS, me va a mostrar esa data quemada que tenía por allá en el servicio, Luna no sé qué, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Está? Entonces aquí se levantó el servicio y tengo muchas cosas. Bueno, lo cargo 3000 CATS y no me aparece nada. Cuando yo estaba haciendo esto me demoré como 2 horas, pero ¿por qué no me aparece nada? No sabía. Pero claro, no había mirado todo el código y resulta que estamos utilizando esos interceptors, ¿cierto? Y como recuerdan, los interceptors pueden modificar la data que yo respondo. Entonces en este transform interceptor lo que estamos haciendo es entonces aquí creamos la clase como la queramos llamar, le vamos a decir que va a implementar el interceptor de Nest y le vamos a decir que intercepte pues como todas las peticiones que están llegando a nuestro controlador, y él lo que me brinda es que me va a decir en qué contexto se están haciendo esa petición y cuando pues y escuchar cuando se resuelva la petición.
Entonces, entonces el contexto es desde qué clase la estoy recibiendo o desde qué endpoint la estoy recibiendo. Y este call pues lo que está haciendo es escuchando a través de la función, a través de la programación reactiva cuando se resuelva esa funcionalidad que tengo en el endpoint. Está cogiendo la data que está respondiendo y lo que está haciendo es retornando eso como dentro de un JSON data, ¿cierto? Entonces, para poder que se vea en nuestro código, pues en la vista, para poder que se vea eso en la vista, lo que tengo que hacer entonces es decirle de data, tráigame cats. En teoría, a esto no le tengo Noemon, entonces toca como otra vez. En teoría, aparece pues como el nombre que tengo por allá quemado, ¿cierto? Luna. Bueno, entonces, rápidamente, vamos a ver lo otro que tiene el código. Sí, bueno, entonces, pipes. En pipes podemos ver que hacemos pues como un transport de data y estamos cogiendo un valor, en este caso por ejemplo, creo que aquí no está, pero si por ejemplo aquí cogiéramos ID y quisiéramos que ese ID se convirtiera en un entero, lo que voy a hacer es que le voy a decir que al ID hágame un validador de tipo parse int. Parse int pipe, ¿cierto? Le digo acá así. Esto creo que lleva una coma. Sí. ¿Cierto? Entonces lo que está haciendo esto es que todos los datos que me llegue por ahí lo va a parsear a un entero y ya cuando yo los utilice acá dentro de la función van a ser tipo entero. Lo otro son las validaciones y por ejemplo en main.ts yo le estoy diciendo que globalmente a toda mi aplicación le ejecute este pipe que es una validación. Esa validación lo que tiene es que gracias a este class validator que vieron por acá, gracias a este class validator que tiene pues como decoradores, va a recibir toda esa metadata que le da esos decoradores y va a validar si de verdad los datos que me están llegando son tipo entero, tipo string y no sé qué, ¿cierto? Los middlewares, bueno, si los middlewares, como les comentaba ahorita, normal. Aquí los boards, por ejemplo, le estoy diciendo aquí que en create solo permita que los usuarios que sean admin puedan ejecutar este endpoint, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está ese guard? Ese guard lo que tiene es que esto era lo que les decía de esa metadata que lee a través de los decoradores. Los decoradores son un tema pues a mí me parecen un tema muy bacano porque son como hacen tu código más limpio y más, no te repitas a ti mismo, más dry, ¿cierto? Entonces él está cogiendo pues como a través de esa metadata cuáles roles puede ejecutar esa ruta. Y si el usuario, pues suponiendo que estuviéramos un usuario logueado, con el middleware podríamos modificar la data para que simule que hay un usuario logueado. Si ese usuario tiene esos roles que me están llegando por la metadata, en ese caso es admin, si ese usuario tiene ese rol, entonces retorne true y déjelo seguir a la ruta. Si no, pues le saca una excepción, ¿cierto? Pasemos a las excepciones. Entonces en las excepciones ya le puedo yo definir que la respuesta que le va a devolver al usuario, pues puedo modificar la respuesta que le vaya a devolver al usuario de las excepciones, ¿cierto? Entonces le puedo poner como un mensaje personalizado o alguna cosa así. Filters, guards,
interceptors, pues aquí los interceptors simplemente mostraban pues como, creo que en consola podemos ver eso, sí, muestran como un tiempo en cuánto se demora la acción ejecutando, pues como el ejemplito que iba a poner. Aquí está el intercept, sí. Entonces en el before, que es esto que se ejecuta acá, está empezando el tiempo, y cuando ya se termine la acción, cuando ya se termina pues como de resolverse ese endpoint, ya pinta en consola cuánto se demoró. Y eso es todo. Esto tiene, pues tiene, esos son como los conceptos core o básicos de Nest.js. Entonces, si vemos la documentación, Nest.js nos brinda, como decía, un montón de integración con otras librerías, ¿cierto? Entonces, pues aquí nos habla un poquito de los conceptos que ellos manejan. Aquí nos dan unos ejemplos de cómo manejar autentificación, database con Mongo, subir archivos, todo este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, nos dan toda una documentación entera de cómo manejar Nest.js para que reciba GraphQL, para que sea con WebSockets, para que sea orientado a microservicios, puede conectarse, pues puede hacerse con Redis, con MQTT, con todo este tipo de cosas. Y los recipes, que son ese tipo de librerías, por ejemplo SQLize, el tag ORM, que es un ORM pues como específico para TypeScript, y está Swagger, que es muy chévere. Y en la versión 5 ellos sacaron el clip, que ya es muy fácil pues como de empezar un proyecto en Nest.js. Simplemente instalas el clip, generas un nuevo proyecto y ya puedes generar todo este tipo de cosas que vimos: providers, controladores, middlewares y ya. Aquí pues para ir a los docs y a los ejemplos, todo lo que les acabo de decir no es como un mantra, pues no es como que lleguen a hacer todo con Nest.js, lleguen a hacer todo con TypeScript, obviamente no. Nest.js y TypeScript son como una solución para proyectos grandes, muy robustos. No pues utilizar este tipo de soluciones para un proyecto pequeño es como lo que decía ahorita, pues vas a matar una hormiga con una escopeta, y el performance se te puede ver pues como un poquito afectado. Entonces hay que saber pues como para qué tipo de soluciones utilizar estas cosas. Y eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? Bueno chicos, ¿cómo les pareció el meetup? Excelente. ¿Ustedes van a empezar a implementar todos esos trabajos en su vida diaria? Bueno, entonces, quedan súper mega bienvenidos a otro nuevo meetup. Muy pronto se les estará avisando. Y muchas gracias por venir, por su tiempo. Gracias a los speakers. Sí,
El domingo de Ramos. ¿Y qué? Y yo no, y es como gestionar.